Nos encontramos para exponer sobre la teoría del conflicto. Es importante, como ya lo vimos en otras ocasiones, tener unos conceptos básicos. Ya abordamos la importancia de ver el conflicto visto como una posibilidad de transformación y trascendencia. También es importante promover el sentido de justicia restaurativa aplicada en la convivencia cotidiana. Históricamente hemos visto la necesidad de transformar conflictos desde una mirada del conflicto armado, desde una mirada de confrontación bélica entre diferentes grupos, pero es importante reflexionar sobre los conflictos que se presentan en la vida cotidiana de las personas, en la vida en pareja, con las amistades, en la vida familiar y en los contextos laborales, donde también mediante diferentes prácticas, ante todo simbólicas, hacemos un ejercicio de reparación del daño que causan los conflictos cuando tienen que ver con razones actitudinales o comportamientos que de manera directa o indirecta afectan a otras personas. Desde ese sentido, es importante que apropiemos el concepto de restauración del daño causado, que se ejerce de una persona hacia otra o de un grupo hacia otro, identificando aprendizajes y relevante comprometer a los involucrados en la no repetición. Hay casos donde se hace mediación y mediante actos jurídicos, actas y compromisos escritos, las personas se comprometen, pero al poco tiempo vuelven a utilizar la violencia o los diferentes tipos de violencia contra las personas que en un momento dado denunciaron la necesidad de intervenir un conflicto. En esos procesos es importante que generemos concientización, sensibilización y crecimiento personal. Es decir, debemos acudir a la voluntad de las personas, a la capacidad reflexiva y a la promoción de una vida con actitudes positivas y en armonía con el entorno. Traigo este esquema que presenta el proceso de deducción de las unidades clave para el estudio de los conflictos. Es un esquema muy útil para comprender las definiciones sobre la teoría del conflicto. Quienes estudian la conflictología o el impacto de las diferentes formas de violencia en la vida humana reconocen tres dimensiones: la orgánica, la psicológica y la social, que son interdependientes y se establece una relación de interdependencia una con la otra. Ahí es importante también visibilizar las unidades clave, es decir, un conflicto tiene una situación inicial, un proceso donde se va por etapas, en donde hay acciones y hay reacciones de parte de las víctimas, los victimarios, y se convierte en un ciclo. ¿Por qué es importante la intermediación, la intervención desde diferentes áreas? Porque hay que alcanzar el nivel máximo y es la transformación del conflicto y los factores asociados que o mantienen o posibilitan la transformación del mismo. Importante también apropiarnos de concepciones del conflicto. En esta ocasión destaco dos, hay otras, pero se resumen en dos. Una tiene que ver con la confrontación entre adversarios direccionada hacia la concepción de resolución mediante un ejercicio de mediación entre las partes o se culmina con un acuerdo jurídico. Este es clave para los procesos donde se tienen demandas y se hace una interpelación acudiendo a la legislación. Pero hay otro que es el que más nos interesa y es el conflicto como una posibilidad de aprendizaje, transformación y crecimiento individual y colectivo.
gestando procesos que favorecen los diferentes sistemas de convivencia social. Y ahí hay unas dimensiones también a tener en cuenta: la subjetiva, que habla sobre la voluntad de los involucrados y el deseo de dirimir, ponderando así el interés común. Dentro de la naturaleza del conflicto, se ha dicho desde las diferentes teorías que es inherente a la naturaleza humana y a las relaciones que entablan entre personas o entre grupos humanos. El conflicto se manifiesta entre compañeros de trabajo, en la población con la que se trabaja, con las instituciones que diferentes entidades contraten, las familias y entornos comunitarios. No obstante, aunque hay una fuerte tendencia a plantear que es inherente a la naturaleza humana, también tiene que ver con las decisiones humanas, es decir, toda creación humana es susceptible a cambio. En este orden de ideas es importante el tipo de abordaje que se haga, porque de una u otra manera el objetivo mayor, la máxima mayor, es lograr la transformación. Y eso no lo logra un acta, lo logra es que las personas estén convencidas de la importancia de vivir con entornos saludables, con cultura de paz. Se busca que cada una de las partes exprese mediante el convencimiento y compromiso el desarrollo de acciones que favorezcan la convivencia. Hay una estructura general aplicable a diferentes procesos de formación. Es importante que se logre la expresión directa del conflicto. Hay dos miradas. Los conflictos están presentes en la vida cotidiana de las personas. Así, en los apartados anteriores hemos tratado de actores colectivos e individuales, enfatizando que siempre son hombres de carne y hueso o mujeres los que deciden las conductas conflictivas de cada uno de los campos del conflicto. Ahí vuelvo a hacer énfasis: toda decisión humana, aunque atraviesa por la racionalidad de cada persona, es susceptible a cambio. En su mayoría obedecen a acciones predeterminadas, fruto de una decisión que de la misma manera puede ser modificada. Es decir, quienes se ven inmersos de manera directa o indirecta en la manifestación de un conflicto tienen la capacidad de discernir. Aquí es importante enfatizar en la capacidad del ser humano en hacer ejercicios de reflexividad que orienten su conducta, que orienten su accionar, que orienten su comportamiento de sí mismo y hacia los demás. Y buscando mecanismos para la minimización, y volvemos a insistir, el fin último, la transformación. Existen unas bases estructurales del conflicto. Las bases generales obedecen a la organización social. Hay una macroestructura, medios de comunicación, seriales de televisión, películas de diferentes productoras foráneas, generan toda una cultura bélica. Y de una u otra manera también se expresa en barreras inequitativas para el acceso a la justicia social. Aquí es importante entonces tratar que hay factores de riesgo asociados a las injusticias y desigualdades sociales, a la pobreza, a la marginalidad y la exclusión, que generan factores asociados a la generación de conflictos. Otro elemento dentro de la estructura teórica del conflicto son las bases culturales del conflicto. La historia, por ejemplo, del conflicto social y armado ocasionó el arraigamiento de una cultura conflictiva lesiva para la vida en sociedad. Entonces hay una serie de narrativas que justifican la acción violenta. Por eso es importante que dentro del marco de la cultura de justicia restaurativa para el fomento de prácticas restaurativas se intervenga en la disminución de la cultura asociada a la venganza, a los traumas asociados a la violencia, los imaginarios de odio y el rechazo al enemigo. Porque el conflicto se transforma cuando hay un diálogo con el diferente.
Dicha realidad se trasladó lamentablemente a la vida cotidiana de las familias, escuelas, comunidades, generando los diferentes tipos de violencia social presentes hoy en el contexto del país. Muchos de ellos representan problemáticas inclusive de salud pública y de violación de los derechos humanos. Un elemento fundamental, la palabra en el conflicto. Es importante que miremos que la palabra tiene poder y que gran parte de lo que se debe hacer es la restauración simbólica a través de ejercicios basados en la tradición oral, donde el victimario tenga la oportunidad de expresar su arrepentimiento frente al daño causado. Dentro de las dimensiones del conflicto tenemos la dimensión objetiva, asociada directamente a las condiciones y realidades concretas que son la génesis del conflicto, específicamente asociadas a las condiciones de vida de las personas y los factores de riesgo que se derivan de ellas. Hay un triángulo de la violencia que es muy importante, que se llama el triángulo de Galtung. Reconoce cómo la violencia estructural es interdependiente con la violencia cultural y termina en la violencia directa. Esta violencia directa se ve expresada en comportamientos, actitudes y negación de necesidades. Todo esto representa un círculo que hay que intervenir y ante todo desde las causas estructurales ya expuestas anteriormente. Dentro de las dimensiones del conflicto tenemos también, además de la dimensión objetiva, una dimensión subjetiva. Las dimensiones subjetivas del conflicto hacen referencia a todos aquellos aspectos que derivan de la personalidad, mentalidad, emociones que se acumulan en la historia de vida de una persona. Dependiendo la influencia en el medio de socialización, las personas desarrollan diferentes tipos de sentimientos derivados de la interacción humana y la exposición al medio social. Los mismos pueden ser negativos o negativos. Para cerrar, encontramos entonces el enfoque de transformación del conflicto, la ausencia de reflexibilidad y actitud dialógica en las personas, deteriora la calidad de las relaciones humanas que establece en los espacios de convivencia cotidiana. Volvemos a decir, la transformación del conflicto desde el enfoque que estamos tratando debe verse evidente y materializarse en las diferentes formas de organización social, familia, amistad, medio laboral y otros escenarios de desempeño personal. La transformación del conflicto debe entonces incorporar los factores asociados a la dimensión orgánica, psicológica y social anteriormente expuesta. Profesionales de diferentes disciplinas se apropien de la teoría del conflicto para tener mayores herramientas que posibiliten materializar los principios de la justicia restaurativa que están incorporados en el Código Penal colombiano, que son una apuesta nacional en este proceso de construcción de una nación en paz y que es importante reconocer que cada una de las personas no somos aparte a la transformación o construcción de la cultura de paz. Hacemos parte, tenemos una obligación moral en gestar escenarios saludables donde se den buenas prácticas de transformación de conflictos y las personas puedan gozar de espacios de convivencia que les permitan tener una salud mental favorable, que les permitan crecer como personas y tener una existencia favorable individual y colectiva. Muchas gracias.